La migración ha sido siempre un componente esencial de la historia contemporánea, las personas que se mueven buscando seguridad, trabajo, familia o simplemente un lugar donde vivir con dignidad. Pero el enfoque actual de las políticas migratorias en Estados Unidos convirtieron este fenómeno en un conflicto político profundo, cargado de tensión social, violencia institucional y el debate global. Desde que llegó Donald Trump al poder en el 2025, quien ya había sido presidente, recordemos, el enfoque migratorio de Estados Unidos viró hacia una postura mucho más rígida que en la administración de Biden, con la revocación de programas de protección que beneficiaban a millones de personas y la intensificación de operaciones de control y deportación. El panorama para millones de migrantes, tanto indocumentados como en proceso de asilo o visado en trámite, se volvió cada vez más hostil. Tengamos en cuenta también que, por ejemplo, ha restringido una cantidad de visas a decenas de países, entre ellos Uruguay y Brasil. Por ejemplo, en 2025 la administración revocó medidas que protegían a cerca de 2,5 millones de personas, incluidas restricciones a programas como el parole o el estatus de protección temporal, lo que puso a muchas de ellas a la amenaza directa de la deportación. Hasta los venezolanos, muchos de los venezolanos que salieron a festejar cuando capturaron a Maduro y atacaron Caracas y otros distritos, los cargaron y le dijeron, ustedes vuelvan. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha sido uno de los actores centrales de esta política. Operativos como la llamada Operation Metro Surge, lanzada en Minnesota y en otras zonas urbanas desde fines de 2025, buscaron detener y deportar a miles de personas indocumentadas con tácticas cada vez más agresivas. Este operativo fue catalogado por el propio Departamento de Seguridad Nacional como la mayor operación de control migratorio llevada a cabo, con miles de arrestos y con al menos 2 civiles muertos por disparos de agentes federales, en hechos que generaron indignación y protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades. Hasta niños son reprimidos ferozmente. Las consecuencias sociales y humanas son profundas. Las familias enteras que viven con miedo constante, incluso aquellos con asilo abierto o sin antecedentes penales, como evidenció la detención de menores, como les decía, entre 5 y 10 años en rutas escolares por parte de agentes migratorios. Esto provocó alarma y debate sobre la legalidad y la ética de los operativos. Ustedes se imaginan, pónganse en lugar de estos casos, porque acá también muchas veces suele haber, lo traslado a la Argentina, que ya más adelante vamos a hablar, demagogia. Y esto de instalar al inmigrante como la causa de nuestros problemas. Y gente que compra. ¿Ustedes se imaginan que vos mandás a tu hijo en una traffic o en un transporte a la escuela y lo detienen, agentes migratorios? 5, 6, 7 años. La respuesta social no tardó en llegar, porque también hay que decir que en múltiples ciudades de Estados Unidos miles de personas salieron a las calles a protestar contra las redadas, contra la represión de ICE y contra la política migratoria federal. El movimiento como Abolish ICE ganaron fuerza, pidieron la disolución de esta agencia por su rol en prácticas violentas y sistemáticas contra los migrantes. Hasta hubo enfrentamientos con la policía. Estas movilizaciones no solo reflejan apoyo a las comunidades migrantes, sino también el rechazo a un enfoque que mezcla control fronterizo con represión interna y despliegue de fuerzas de seguridad. Incluso en ciudades que se han declarado santuario para inmigrantes, llevado en algunos casos a enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional, que es lo que les comentaba. Están las denominadas ciudades santuarios, que son una suerte de resguardo a inmigrantes por distintas causas. Países como el nuestro, que se ha construido con inmigrantes, y sin embargo parece que a veces lo olvidamos. Y cuando nos conviene, abro este paréntesis, el inmigrante no me importa, no me molesta. Es decir, por ejemplo, como mano de obra barata, vamos a decirlo, o porque en su comercio vende mucho más barato. Ahí no importa. Y después, a ver, no lo digo yo, es lo que dicen los que suelen discriminar o echar la culpa a todos los inmigrantes. El chino, pero después te sirve para se llena de chinos, pero después te sirve para las compras, porque ves que es más barato. Los bolitas, voy a comprar de los bolitas. O sea,
Mirá cómo los tratás, pero vas y le comprás. O le pagás 2 mangos para un trabajo en tu casa. Claro, porque el local te cobra muchísimo. Ahí no te importa dónde nació. Vamos a ser sinceros. Y también es selectiva la discriminación. Acá hablo de Argentina. Acá hay inmigración de países denominados potencias. Y usted me va a decir, ¿qué va a venir una alemana a Argentina? ¿Qué va a venir un estadounidense? ¿Qué va a venir, no sé, un belga? Un sueco? Y hay, por supuesto, en proporción no es lo mismo la cantidad de venezolanos que vinieron en el último tiempo. Ni de bolivianos, ni peruanos, ni paraguayos. Pero vienen, porque por ahí su proyecto personal lo quieren desarrollar en Argentina. Porque a veces no es que los vienen desde o enviados por una empresa que tiene quizás sede en Argentina. No. A ver, como hay personas que van a países donde quizás están en peores condiciones que nuestro país, porque existen, eso tampoco caigamos en el tremendismo, existen. Hablo más allá de lo coyuntural del gobierno de turno. Hay algunos que les gusta, a ver, es un país que gusta, que atrae, eso tenemos que entender. Insisto, salgamos de la coyuntura, miremoslos desde afuera, o sea, desde adentro, pero hagamos de cuenta que no somos argentinos. Es un país que te atrae todavía, con todos los quilombos, para decirlo de alguna forma. Pero ese alemán, vamos a decir la verdad, es por la piel y ese alemán, ojos claros, rubio por lo general, no te molesta. Es más, te querés hacer amigo. A ver, en Rufino hay rusos, no muchos, pero hay. Ese no te molesta. Igual que otra cosa, me abrí un poquito del eje de lo que estaba comentando y de los apuntes que tengo. Que la otra vez lo comentaba también, incluso en las redes. O sea, a propósito de Venezuela era. Que otra cosa que también uno le cuestiona a personas que generalmente coincidimos. Esas personas, casi un tercio de la población venezolana no se fue por vamos a joderle la vida a Maduro, por antichavistas. Se fueron por necesidad, en la gran mayoría de los casos, yo no conozco puntualmente. Y si vienen a nuestro país, ¿por qué no se vuelven a su país? Ahora después, felicitamos al amigo o a la amiga que está en España, ahí no, cuando consigue laburo, ahí no decimos que dejó un español sin laburo. Cuando está en Brasil, cuando está en México, cuando está en Italia, ahí cuando nuestro amigo, nuestra amiga o pariente consigue laburo, nos decimos, che, mirá, capaz que dejó sin laburo a un italiano. Ahora, acá que el extranjero venga a laburar, atenta contra nosotros. Cuando aparte es ínfimo, en algunos lugares es ínfima la incidencia extranjera. Yo me río acá en Rufino, inmigrantes debe haber, inmigrantes recientes y lamentablemente inmigrantes de las oleadas inmigratorias grandes, ya es una generación que no está quedando. Inmigrantes, yo no sé el porcentaje, pero no debe llegar ni al 0,5%. Y otra cuestión que hoy decía, tanto Estados Unidos como nuestro país se construyó sobre esa base. No voy a parafrasear a Alberto Fernández, que fue poco feliz, no en la parte de Argentina, que yo estoy bastante de acuerdo, sino cuando dijo lo de Brasil en la selva y los mexicanos, que ya ni me acuerdo dónde dijo, de dónde habían salido. Nosotros prácticamente somos hijos de los barcos que vinieron desde afuera. Eso de esa frase que es progre también, hoy ando medio contra los progres, pero hay cosas que me molestan. Todos llevábamos sangre indígena en nuestras venas. Y no es porque sería una vergüenza, porque en muchos casos descendemos, o descienden muchos de ustedes, de un italiano y una vasca que se conocieron acá, no tuvieron ningún contacto con población aborigen. O de un matrimonio que ya venía constituido desde Italia o desde España. El gallego que conoció acá
a una valenciana, por decir algo. Pero bueno, perdón por el paréntesis, pero tenían poco que ver. Bueno, acá también hay que agregar que vivimos en época donde ya ahora hay uso de tecnología y vigilancia masiva para rastrear y deportar a personas, más allá de las redadas físicas. No es más ante la típica de pedido de documentación. Organizaciones como Amnesty han alertado sobre iniciativas de vigilancia asistidas por inteligencia artificial que pueden identificar a migrantes a partir de datos de redes sociales o movimientos en línea, creando un clima de temor y vulnerabilidad constante. El debate sobre inmigración en Estados Unidos no es solo una cuestión de política interna, impacta en la percepción internacional y en escenarios como en el de la política europea, donde acciones vinculadas a agentes del ICE incluso desataron controversias en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Invierno. Ustedes fíjense, tiene su repercusión internacional. Y aparte estamos con otra, si se quiere, con otra... O sea, los procesos se recrean, se repiten, pero ya con formas diferentes. Avances tecnológicos, otras formas de implementarlos, etc. Pero anda dando vueltas ahí un clima medio que nos hace acordar a unos hace 100 años atrás, ¿no? Hay discursos que han vuelto, ¿no? El buscar el chivo expiatorio del inmigrante, bueno, hasta manifestaciones que uno creía que ya habían quedado enterradas en el pasado, ni hablar en Argentina. Y justamente, ¿qué sucede acá en Argentina con la cuestión migratoria? El país tiene una larga tradición de inmigración, justamente lo decíamos, y políticas relativamente abiertas, que se le cuestiona desde la derecha a, si se quiere, sectores o gobiernos como por ejemplo los gobiernos peronistas. La ley de migraciones 25871, que regula el ingreso, permanencia y el egreso de extranjeros, y establece derechos amplios como educación y asistencia social. Sin embargo, se introdujo una reforma de este régimen con énfasis en el control, el orden y la firmeza en la aplicación de la ley, buscando ajustar el acceso a recursos públicos y endurecer requisitos de ingreso y permanencia. ¿Ustedes recuerdan que querían poner en los hospitales públicos, si vos eras boliviano, digo por dar un ejemplo, del que más choca a la gente, no seamos hipócritas, de que pague? O sea, el sentido humanitario de la salud a la mierda, o sea, va a ver dónde naciste, te hiciste bolsa en un... te agarró un auto, pero vamos a ver la nacionalidad antes de atenderlo. No, pero teóricamente es porque muchos venían para tratamientos que no tenían que ver con urgencia en la salud. Hasta se instalaron idioteces que muchas veces muchos compran, ¿no? Que cruzaban la Argentina por, no sé, con el apéndice en la mano. Que puede haber habido alguien que en la frontera se pasaba para Argentina, no lo niego. Pero en todo caso no deja de ser salud. Es decir, no es que vos decís viene a llevarse, no sé, alguna cuestión material. Que se reparten alimentos y se lleva para su país. Que humanamente no estaría mal, pero digo, acá estamos hablando de la salud. Es un giro criticado por algunos sectores, obviamente, con intento de importar lógicas de restricción y securitización que convive con una realidad regional, donde Argentina sigue siendo un destino para migrantes, como lo decíamos, de países limítrofes y más allá de los límites dentro del continente. Bueno, en una época había venido también una bastante oleada o mini oleada, no tan exagerado, de senegaleses principalmente, y también yo recuerdo, los más chicos quizás no, hubo, no a escala de las posguerras o de lo que fue finales del siglo XIX, pero hubo una migración, yo estaba en Rosario en aquel momento y se veía una migración post caída del bloque soviético y de varios países de Europa del Este, principalmente yo recuerdo en Rosario muchos rumanos recién llegados.
Esto, les decía, fue sí, durante la década del 90. Y también de recuerdo de los Balcanes, insisto, no en la escala de otras épocas que directamente decidían abandonar el continente, porque ahora se refugian en otros países dentro de Europa, pero sí había habido una nueva llegada, insisto, muy chiquita, de países balcánicos tras la disolución de Yugoslavia y lo que fue esa sangrienta guerra entre las naciones por cuestiones étnicas y también recuerdos rumanos. Los expertos señalan que más allá de los discursos de seguridad, es esencial que cualquier política migratoria respete los derechos humanos y reconozca la contribución histórica de las y los migrantes al desarrollo social y económico del país. Claro, este país prácticamente lo construyeron italianos, españoles, en menor medida de otros países de Europa, como Alemania, también lo que es la Yugoslavia, que vinieron muchos también, rusos, también sirio-libaneses, los turcos, porque en realidad tiene que ver con que, hacemos de paso un poco de historia, venían con pasaporte de cuando esos territorios estaban bajo todavía la órbita del Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial. Y después me puedo estar olvidando también de otros países que han sido parte de las oleadas inmigratorias a la Argentina, pero predominio claro de españoles e italianos. O sea, a ver, no, es curioso, porque muchos que tienen un discurso contra los inmigrantes, el 90%, 95%, somos descendientes de inmigrantes. Esto incluye a los que están en contra. Lo que está en juego no es solo la gestión de flujos migratorios, sino que forma las democracias, abordan la dignidad humana, los derechos civiles y la convivencia social. Son tiempos que la migración se convirtió en tema de confrontación política y las respuestas oficiales, desde la represión y el uso de la fuerza hasta el endurecimiento de normas, nos recuerdan que sin un debate informado y una visión basada en derechos, la política migratoria puede transformarse en un terreno fértil para polarización, miedo, exclusión y búsqueda de chivos expiatorios, lógicamente. Ya lo hemos manifestado. Seguid con nosotros un instante, empezamos a escuchar algunas otras voces de temas que consideramos importantes y que pueden ser relevantes para vos.